Bueno, yo soy Rodrigo Caniente y bienvenidos a una nueva edición de La Mala Educación. Esta semana dedicaremos el programa a Karina Milei, una figura cuya pornografía, cuya iconografía es casi inexistente. Para abordar este tema me apoyaré en un libro recién publicado por mi editorial sudamericana, escrito por la periodista Victoria De Masi, quien me entrevistó en su momento por mi propio libro. Historia contra el pelo arte argentino, que los invito a comprar. El título del libro de Victoria es Karina Milei, la hermana, el jefe, la soberana, y salió hace un par de semanas. Antes de entrar en materia, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, pueden suscribirse de forma gratuita haciendo clic aquí abajo. Además, si quieren profundizar más en temas como los que estamos abordando, aquí pueden hacer ser miembros, pagos y acceder a mis cursos. Actualmente estamos trabajando en lo de Renacimiento y Arte Empático, pero ustedes entran y se meten en cualquier curso, pues todo pregrabado y hay una colección de más de 90 videos exclusivos, así que es una oportunidad única a una fracción del costo de un curso en vivo y como siempre pueden cancelar su membresía en cualquier momento. Con precio preferencial para argentinos, por supuesto, para que lo puedan hacer, aunque Argentina sea más cara que Inglaterra. Ahora bien, volvamos al libro de Victoria De Masi. Desde el principio se enfrenta a un problema fundamental, al ser escrito por una periodista que carece de acceso a fuentes primarias robustas. Esto lleva a que haya muchas especulaciones, intentos de llenar vacíos de archivo. Esto a su vez genera dos problemas clave. Uno, el resentimiento de la autora por no haber sido atendida ni reconocida como profesional que es por los protagonistas de su investigación. Sus principales entrevistados son en su mayoría figuras que han quedado excluidas del círculo del poder actual, por lo que tienen poco que perder al hablar. O mejor dicho, cuando hablan, no es que tienen poco que perder al hablar, sino que cuando hablan desde un lugar muy específico. El libro parte de la premisa de que Karina Milei oculta algo, un secreto, que evoca casi una narrativa trágica, como un Edipo errante a las afueras de Tebas mientras todo se desmorona. Sin embargo, hay una paradoja interesante, en términos relativos, que es que este tipo de libro resulta irrelevante para el pragmatismo de los nuevos medios que Karina Milei representa, ya que es un texto destinado, en su mayoría, a ser leído por sus detractores. Esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Quién es el verdadero público de este libro? La segunda cuestión radica en sus fuentes. Si están compuestas principalmente por voces excluidas del armado oficial, muchas de ellas hablando desde el miedo, hace que surja la duda de qué tipo de información puede extraerse desde ese temor y cómo esas voces configuran la narrativa del libro. En tercer lugar está la hipótesis de Masi, condicionada por su propia perspectiva ideológica. Digamos, De Masi es una feminista de centro-izquierda, progresista, con un historial cercano al kirchnerismo, además de su experiencia como periodista en Argentarte, que es, no sé, el medio. El título del libro, La hermana, el jefe, la soberana, parece aludir a tres momentos teatrales: la lectura del libreto, el ensayo y la premiada. Es decir, son como una sucesión, es decir, la hermana, el jefe, la soberana. De Masi no trata esos roles como performances simultáneas, al estilo de una foto de Cindy Sherman, sino como esencias, es decir, características inherentes a la psiquis de Karina Milei que se va desarrollando y va adoptando este tipo de naturaleza. Esto nos lleva a un punto central,
que es el modo en el que el libro evidencia una falta de solidaridad hacia las mujeres en la Argentina. Esto no es propio de Victoria de Masi, esto es típico de las escritoras argentinas. Con la notable excepción de Cristina Kirchner, a las mujeres exitosas no se las percibe como fuentes de poder autónomos, sino como meros receptáculos de un poder delegados. Es decir, es el útero siempre, aunque sea intelectual. Por último, les adelanto que tengo 4 conclusiones preliminares sobre este libro, que poco tienen que ver con mi conclusión final, que no tiene que ver con el libro, sino que nos devuelve a el tema de esta mala educación, que no es el libro, sino Karina Milei. Y así que quédense hasta el final para conocer mi análisis. Este es un viaje, ¿saben? ¿No? Estos programas son paciencia. Mis 4 conclusiones preliminares sobre el libro de Victoria de Masi son: 1. El poder verdadero es él, Javier, no ella. El libro sugiere que el núcleo del poder reside en Javier Milei. Lo sugiere. Aunque plantea que es de ella, es Javier Milei, cuyo carisma tiene una cualidad casi sobrenatural, vinculada a una gracia divina. Como todo carisma. Este carisma no solo lo posiciona como líder, sino que también define la relación de poder entre los hermanos. 2. Ella no es soberana, aunque el título lo diga. El texto sugiere que Karina Milei actúa bajo una delegación de poder que proviene de su hermano. Este poder, lejos de ser independiente, es algo que Javier le otorga porque la necesita. La pregunta es, ¿para qué la necesita? La relación entre jefe y líder es el tercer punto. Esta conclusión parte de una reflexión que aborda la autora y la repite en diferentes entrevistas. Mientras un líder guía y motiva a sus seguidores, un jefe opera de manera pragmática y funcional, muchas veces haciendo el trabajo sucio. En este esquema, Karina no parece ser percibida como alguien que merece el poder, sino como alguien que lo ejerce por necesidad y aprendizaje, muchas veces a los tumbos. La autora la muestra como alguien astuta, pero no necesariamente inteligente, cuya influencia depende del brillo de Javier. Esto además se mezcla con una narrativa que resalta la lealtad entre los hermanos, presentada casi como una unidad indivisible. Yo, como hijo único, admito que no entiendo nada de la complejidad de las relaciones fraternales, pero sospecho que son mucho más complicadas que la visión unilateral que propone el libro de De Masi y que sugieren los hermanos Milei. Es decir, un jano de dos caras, donde los roles de policía bueno y policía malo estructuran esta dinámica. Pero en donde no hay grietas. Es decir, hasta ahora no internas entre los hermanos Milei. 4. Una Karina insegura. De Masi pinta a Karina como alguien constantemente a la defensiva, moviendo fichas para evitar que otra mujer la desplace o tome su lugar cerca de su hermano. Es decir, Karina es castrante. Esto entra en contradicción con hipótesis fundantes del libro, que es la unión entre los hermanos como sólida e inquebrantable. Si fuera sólida e inquebrantable, no existiría esta necesidad. Más bien, parece sugerirse que esa unidad que yo llamaría una mónada mileísta, Javier y Karina como uno solo, como un solo ente, es más frágil de lo que aparenta. Estas conclusiones preliminares dejan claro que el libro no es tanto un análisis de poder, sino un retrato lleno de contradicciones. Y hay en De Masi una fascinación por esta relación peculiar. Pero no voy a adelantar mi conclusión final, mejor quédense hasta el final del programa. Este retrato textual de Karina Milei que presenta Victoria de Masi tiene un enfoque cronológico. Y toma, creo que aquí radica su mayor problema, todos los elementos de la vida de los Milei como si fueran reales.
inscribiéndolos en un marco que puede definirse como psicoanalítico, o al menos influido por un psicoanálisis muy de centro-izquierda porteño. Esto se resume en dos anclajes originarios profundamente arraigados en la clase media argentina. Uno, el psicoanálisis como una prolongación secularizada de la confesión cristiana. Esto no lo menciona Victoria De Masi explícitamente, pero me permito interpretarlo como parte del trasfondo cultural del texto. Dos, la corrupción política naturalizada reflejada en la sociedad civil. Este punto sí está ausente en el análisis de De Masi, a pesar de ser central para entender aspectos claves de la narrativa familiar de los Milei. Por ejemplo, cuando aborda el enriquecimiento económico de la familia, De Masi no observa que este progreso desde Villa Raffo hasta propiedades multimillonarias en Miami está atravesado por dinámicas de corrupción sistémica. El ascenso de los Milei, digo, los Milei y sus padres, ¿no? Y la corrupción permitida debe ser un subtítulo. En cuanto al progreso social y económico de los Milei, se menciona que el padre, Beto, pasó de ser un chofer de colectivo en los 80 a dueño de una compañía de más de 100 colectivos. Y luego a abrir una empresa desarrolladora en Miami o de inversiones en Miami, adquiriendo al menos dos propiedades valuadas en más de 2 millones de dólares cada una. Esto, según el texto de De Masi, sería posible gracias al desorden de los subsidios kirchneristas que en realidad ella lo trata como que ellos se aprovecharon. Pero bueno, esto tiene que ver con el desorden, que permitían usar fondos públicos para enriquecer empresas privadas y llevar capital fuera del país. Esto no es excepcional. Sin embargo, lo que De Masi utiliza como una crítica a Milei también es paradójicamente la anatomía histórica de la economía argentina. Desde la colonia hasta la deuda externa, digo, la deuda externa de los gobiernos militares, Martínez Dios en adelante, el país ha subsidiado a sectores que exportan su riqueza y despojan al mercado interno. Esta dinámica, en lugar de ser reconocida por la autora, termina dándole la razón al propio Milei, quien perpetúa el ciclo en un contexto donde su discurso se presenta como una solución, aunque está condenado a repetirse. Lo preocupante es que tanto en Milei como en De Masi. Atención, porque esto es clave. Ahora quiero referirme al sadismo paterno y a la victimización traumatológica de Milei. El segundo eje clave del libro de De Masi es el mito originario, que no lo presenta así, ella lo presenta como un dato de la realidad, como un dato histórico. Yo digo es el mito originario del sadismo paterno en el que el padre de Milei, al que voy a apodar Beto el malvado, es retratado como la fuente del trauma fundacional de ambos hermanos. De Masi relata un único evento que es decir, el evento originario es una paliza que deviene de una discusión sobre Malvinas en tiempos de Malvinas, durante la cual el padre golpea brutalmente a Javier y esto hace que Karina entre en shock. Este hecho habría causado un shock nervioso en Karina que la marcó para siempre. Sin embargo, la elección de este episodio como central en la narrativa me hace hacer tres preguntas. ¿Por qué no hay otros relatos de este tipo de sadismo en el libro? ¿Se toma esta paliza como una alegoría del cuerpo político argentino? Esto es fundamental. Y no lo ve de Masi, ¿eh? Milei en este caso se presenta como un cuerpo castigado, reflejo de una Argentina golpeada por Inglaterra, la realidad y el colapso de la dictadura militar. Es el cuerpo político argentino. Puede ser una tercera pregunta. ¿Qué ocurre con la figura de la madre de los Milei, que es presentada como ausente presente y que está físicamente, pero no interviene?
Piensen en Karina y la madre, ¿eh? Y esto es una biografía como alegoría nacional, entonces. Este evento originario, señoras y señores, podría interpretarse, como sugiero, como una cosplayización de la biografía de Milei, donde su historia personal se convierte en un símbolo del trauma colectivo de un sector social argentino. El castigo a Milei en la paliza paterna puede verse como el castigo a una clase social amenazada y desplazada por la primavera democrática alfonsinista, de 1983 a 1987. La resistencia al cambio social y político del país se plasma en esta narrativa personal, con el padre como símbolo del colapso de una estructura autoritaria. Y esto plantea trampas míticas que están arraigadas al texto en el libro. En su afán por analizar a los Milei desde un marco ideológico, el libro de Victoria De Masi parece caer en todas las trampas míticas diseñadas como minas para reforzar el relato. Por ejemplo, no logra procesar el contexto histórico más allá del marco kirchnerista y progresista al que está atada su interpretación. Al aceptar ciertos relatos como realidades, reproduce la narrativa simbólica de los propios Milei, sin cuestionarlas en profundidad. Y las refuerza. Ella cree que son críticas, pero en realidad le está reforzando la victimología. En definitiva, este retrato cronológico y psicoanalítico queda atrapado en su propio encuadre, incapaz de salir de las minas simbólicas del campo narrativo que analiza. La pregunta clave que le haría además yo es, ¿no pensaste que este libro, en lugar de desmontar la mitología mileísta, la refuerza al aceptar sus propios términos narrativos? ¿Por qué no cuestionás los términos de la narración? Pero bueno, por eso voy a tener que hacer un análisis desde adentro de ese libro. Pero no hay opción, hasta poder salirme. El tramo original paterno que estructura el relato sobre los hermanos Milei según el marco psicoanalítico sugerido por Victoria De Masi debería resolver su conflicto a través del asesinato simbólico del padre. Este concepto clásico del psicoanálisis implica cortar el vínculo originario, matricial, entre hijo y madre para establecer la ley de afuera. Sin embargo, la narrativa que construye la autora cae en un dualismo contradictorio. Beto, el malvado, el padre, es simultáneamente la fuente del trauma y la figura que los financia y enriquece, permitiéndoles vivir una vida sin problemas. Porque ¿quién financia mi ley? Digamos, durante toda su juventud. Por ejemplo, mientras Javier Milei denuncia el abuso paterno y construye un discurso de rechazo hacia su familia, vive en un departamento comprado por sus padres, de 3 ambientes, con los perros. ¿Sabes lo que cuesta mantener esos perros? Lo que cuesta darles un cuarto o 2 cuartos. Pregúntale a los que viven en la Villa 31 de Retiro, que fueron los que lo votaron. Y ahí vamos a llegar, ¿eh? Este acto, entonces, contradice la narrativa del corte simbólico. El trauma no solo no se resuelve, sino que se transforma en lo que podríamos llamar una fantasmagoría política, en la que Javier Milei se proyecta como figura pública y política. Es en esencia un proyecto dualista, político y psicológico, que encuentra su representación en la unidad simbólica de los hermanos Milei. Y esto nos lleva a una nueva unidad, que es la unidad mileiana, dos caras de una misma moneda. La narrativa de Masi presenta a los hermanos como una estructura dual, que articula géneros de identidad sexual y roles complementarios, femenino y masculino. Externo-interno. Es el matrimonio Arnolfini de Jan Eyck. Javier Milei encarna el ello freudiano. Lo instintivo, lo expansivo, lo explosivo. Es la figura pública, es carismático, es enérgico. Karina Milei, en contraste, representa el super yo freudiano.
Lo reprimido, lo interno, lo invisible, lo normativo. Es la figura silenciosa que organiza y regula desde la sombra y reprime. Y a la que se tiene miedo. Esta unidad tiene su origen en una infancia marcada por experiencias paralelas pero diferenciadas. Pero esto es visto de una lógica muy psicoanalítica, muy primitiva. Saquen la palabra primitiva. Psicoanalítica. Javier, entonces, extrovertido, exitoso, carismático, exitoso en el fútbol, incapaz de construir relaciones interpersonales duraderas, pero a pesar de todo la gente lo quiere, que es todo raro. Karina, víctima de bullying escolar, sus compañeros la llamaban, según el libro, Miss Piggy, por la forma de su nariz, no la actual, y marcada por el rechazo social. Es decir, trauma de la paliza del padre, trauma del bullying por los rasgos que el padre le dio a la hija. Un dato aparentemente menor, pero revelador, es que ambos hermanos se realizaron rinoplastias o rinoplastías durante la adolescencia. Los dos hermanos durante la adolescencia al mismo tiempo. Esto simboliza un pacto familiar no verbalizado. Rechazar los rasgos físicos heredados del padre y la madre, pero aceptar su legado económico. La transformación corporal y estética se convierte en una forma de reconfigurar la relación con la herencia, separando lo material, los departamentos, de lo biológico, el cuerpo. En ese sentido, el cuerpo se vuelve un espacio de disputa constante en la narrativa mileiana. Es castigado, clonado, modificado, pero nunca aceptado como el límite definitivo. Esto conecta con la dimensión política de Milley, cuya figura pública es una constante reinvención y puesta en escena. Y acá vamos a el rol de Karina. Cuando los hermanos alcanzan la adultez, esto en el libro, sus elecciones académicas refuerzan los roles de género tradicionales dentro de su clase social. Javier estudia economía en universidades privadas como la Universidad de Belgrano y la UADE, disciplinas asociadas al poder y la proyección pública. Karina opta por, obviamente, por relaciones públicas, ceremonial y protocolo, carreras ligadas al mantenimiento de las formas sociales y el trabajo desde la sombra. No hagas esto, hace esto. En la narrativa del libro, el desprecio del padre hacia los estudios de Javier recrea el trauma original. Beto, el malvado, desvaloriza sus esfuerzos académicos replicando el castigo emocional de la infancia. Karina, para compensar este daño, todo esto con la información del libro de Massey, Karina, para compensar este daño, se convierte en su alumna no oficial, dedicándose a acompañarlo en su formación y consolidando su rol de apoyo absoluto. Ella se hace alumna para que él no se sienta desacompañado. Esto plantea una pregunta clave que de Masi no se hace ni aborda. ¿Por qué Javier Milei necesita ese apoyo constante por la pareja? Si el padre es una figura de castigo, ¿por qué su aprobación y sus premios, como los adelantos de la herencia que les da a ambos hijos, flores de adelanto, parecen ser tan importantes para él? ¿Por qué los recibe? Esta ambivalencia es central para entender a los Milei, y en particular a Karina, quien se define exclusivamente en función de su hermano, es una sombra de su hermano. Y esto nos lleva a otro tema, las paradojas del extractivismo y el éxito fragmentado. Un aspecto fascinante del relato es cómo el libro aborda, o más bien no aborda, el vínculo entre el éxito económico de los Milei y las estructuras de corrupción sistémica en Argentina. Mientras Javier denuncia la corrupción y promete una revolución libertaria, acepta vivir en una casa comprada con dinero proveniente de esas mismas dinámicas. Me refiero al extractivismo económico.
subsidios estatales utilizados para quebrar empresas, capitales fugados al exterior y asegurados en Miami. Digo, esta contradicción que la autora señala como una mera paradoja es en realidad clave para entender el proyecto político mileísta. Javier Milei denuncia el sistema que lo creó y que al mismo tiempo reproduce él. Y este ciclo, que parece estructuralmente inevitable en la historia económica argentina, lo posiciona como el heredero simbólico del fracaso argentino. Un sistema extractivo que empobrece al país, y perdón que me repita porque esto ya lo dije, pero me parece que es un punto importantísimo. Empobrece al país mientras enriquece a unos pocos. El libro deja varios interrogantes que son esenciales para comprender el trasfondo de esta narrativa. Estas son las preguntas que yo creo que Victoria de Masi no hace o deja abiertas, pero de una manera improductiva, porque esto tiene que estar en el libro. ¿Qué quiere realmente Beto el malvado? ¿Por qué odia y premia tanto a su hijo y a su hija al mismo tiempo? Dos, ¿es el rechazo de Javier hacia su padre un acto genuino o una performance destinada a construir su figura pública? Tres, ¿por qué el trauma paterno cala tan hondo si Javier tuvo, por otro lado, ciertas experiencias exitosas como el fútbol, los estudios, etcétera, etcétera? Y esto nos lleva a por qué Karina lo tiene que atender tanto. Cuatro, ¿es Karina una figura secundaria o la clave para entender el proyecto mileísta como una unidad simbólica de género, roles y poder? Es decir, por eso es el jefe, porque inventó toda esta mitología, que es mentira. Digo, allegedly. La narrativa del libro, entonces, es la de un marco psicoanalítico simplista, que queda atrapada en las propias trampas míticas que los Milley han construido. Esto es una teoría. De Masi, mía, De Masi reproduce los relatos de los hermanos sin analizarlos en profundidad, dejando de lado preguntas fundamentales sobre el contexto histórico, las dinámicas del poder y las contradicciones inherentes a su proyecto político y personal. La verdad pregunta otra cosa. ¿Quiénes son los Milley? El libro no me termina de decir eso. ¿Cómo su relato personal refleja y refuerza las fallas estructurales de la sociedad argentina? Hay un punto central en la narrativa de estos personajes, y no estamos hablando solo de las biografías personales, sino de una construcción simbólica, casi mitológica, que tiene un propósito muy político evidentemente muy claro. Y es, primero, hablemos de Javier Milei como mártir y maestro. En esta historia, Milei se presenta como una figura casi mesiánica. Es el Cristo moderno, el mártir traumado por un padre malvado y al mismo tiempo el maestro que guía a sus discípulos, empezando por Karina. Esto no es casualidad. La narrativa tiene resonancias religiosas porque apela al público de un lugar emocional muy profundo, que es el de la redención a través del sufrimiento. Milei se muestra como alguien que ha sido castigado pero que logró sobreponerse, un héroe trágico que canaliza el enojo y el descontento de quienes lo siguen. Y ahí entra Karina, que no es simplemente la hermana, es el pilar emocional de esta historia, en esta mitología. Si Milei es el mártir, Karina es su discípula más leal, la que equilibra sus debilidades, la que le da sostén. La relación entre ambos no es solo de hermanos, es una simbiosis simbólica, casi una díada. No una mónada, una díada. El hermano extrovertido, líder público, la hermana introvertida operando desde las sombras. Este vínculo se refuerza con la narrativa del trauma original, que lo vengo repitiendo, ¿no? Ese episodio con el padre violento, el Beto el malvado, que según De Masi los marca de por vida.
Ahora, acá aparece una contradicción que la autora no resuelve del todo. ¿Cómo se reconcilia esta figura del padre violento con el hecho de que también es el benefactor? Que permanentemente vive asegurándoles la herencia y el ascenso social. Entonces, esta es la gran paradoja de la narrativa mileísta que De Masi no esgrime. Su éxito, tanto personal como político, Milei se apoya en las mismas estructuras que denuncia. Hay algo más, el animalismo como refugio emocional. Los hermanos convierten a las mascotas en sustitutos del amor humano. Pero ¿cuánto de esto es genuino y cuánto es estrategia? Pensemos en Javier en el Abierto del Polo, un entorno donde los animales son explotados, o en la aparición mediática de Aarón con Karina, el perro de Karina, en el programa de Guido Casca en televisión, que podría ser tranquilamente visto como explotación animal. Todo esto refuerza una narrativa emocional que conecta con el público en un nivel casi instintivo, el amor por los animales. No ponen un animal en YouTube y tenés 1000 clics enseguida. Sin embargo, detrás de esto lo que tenemos es una construcción simbólica que habla más de soledad y compensación emocional que de un compromiso real con el bienestar animal, pero no soledad y compensación emocional de ellos, sino como estrategia espectral hacia afuera, como parte de un proyecto. Por último, hay que hablar del cosplay político. Cosplay político. Los hermanos Milei no solo modifican sus narrativas, también modifican sus cuerpos. Ambos se hicieron rinoplastías en la adolescencia. Y esto no es un dato menor. Fue casi como un pacto que se hicieron. ¿Eh? Es una ruptura simbólica de reinventarse físicamente para proyectar una imagen que no corresponde con su imagen de origen. En ese sentido, Milei no solo es un político, es un personaje. Su figura es una construcción deliberada que mezcla trauma, religiosidad, marketing emocional y performance. Lo que estamos viendo acá no es solo una autobiografía traumática, es un proyecto político que utiliza todos estos elementos como herramientas para conectar con una audiencia emocionalmente predispuesta. Milei no es solo un líder político, es una figura que ha entendido cómo transformar sus heridas en una narrativa de poder. Y eso más que su plataforma económica o sus ideas políticas es lo que lo hace tan efectivo. La historia de Javier y Karina Milei no se puede leer solo desde el psicoanálisis desde la biografía, como lo hace De Masi, al hacerlo cronológico. Hay que verla como una performance, una puesta en escena pensada para resonar con las tensiones más profundas de esta sociedad. Y ojo que De Masi habla de teatralidad varias veces. Lo que pasa es que lo deja ahí. Y además lo plantea como algo casi como derogatorio, cuando en realidad es lo más fuerte de los Milei. Porque ahí está el verdadero poder mileísta. No en sus ideas, sino en su capacidad de convertirse en mito. Entonces quiero profundizar en algo clave que surge del libro de Victoria de Masi sobre los hermanos Milei. Y, como vengo diciendo, no estamos hablando de biografías personales como las de ella, sino de una construcción simbólica, casi mitológica. Es decir, Milei, mártir y maestro, ¿no? Milei presentado como una figura casi mesiánica, el Cristo moderno, el mártir traumado por un padre malvado y al mismo tiempo el maestro que guía a sus discípulos empezando por Karina. Y esto no es casualidad, la narrativa tiene resonancias religiosas.
porque apela al público desde un lugar emocional muy profundo, en la redención, a través del sufrimiento. Milei se muestra como alguien que ha sido castigado, pero logró superar estos problemas. Es un héroe trágico que canaliza el enojo y el descontento de quienes lo siguen. Y perdón que me repita. Y ahí entra Karina. Un vínculo no explorado, pero enunciado en el libro, es el del catolicismo de Karina y el judaísmo globalista de Milei, del que poco se ha hablado y está total, ¿eh? Y sirve esta oportunidad para hacer cierta referencia. El vínculo entre el etos de Chabad Lubavitch y el libertarianismo de Javier Milei puede parecer a primera vista poco evidente, dado que Chabad está profundamente arraigado en una tradición religiosa e comunitaria, mientras que el libertarianismo enfatiza el individualismo radical y la mínima intervención del Estado. Sin embargo, ciertas conexiones simbólicas, filosóficas y pragmáticas pueden ayudar a entender este aparente entrecruzamiento entre Milei y Jovovich. En primer lugar, la relación entre mesianismo y liderazgo carismático, que es obvio. Chabad Lubavitch es un movimiento que tiene una visión mesiánica muy fuerte centrada en la figura del Rebbe Menachem Mendel Schneerson, como un líder que guía espiritualmente al pueblo judío hacia la redención. Su carisma no solo movilizó a millones de judíos, sino que también generó una narrativa de transformación global a través de la espiritualidad globalista. Milei se presenta como un líder carismático que promete redimir a la Argentina de su decadencia moral, económica y política aislacionista. Este enfoque mesiánico de liderazgo de un individuo es visto como el salvador de una comunidad o nación. Tiene un paralelismo en la narrativa de Chabad respecto del Mesías. Y eso es algo que yo ya traté en el video anterior sobre Milei. Pero lo que quiero tratar ahora es el énfasis en la libertad individual desde el punto de vista de este judaísmo y también desde el punto de vista de cierto nuevo, de un concepto de libertad desde una clase que está más abajo que la de abajo. Chabad Lubavitch, aunque es un movimiento religioso que opera dentro de marcos comunitarios, pone un gran énfasis en la responsabilidad personal. El judaísmo jasídico del Chabad promueve la libertad del individuo para elegir su camino espiritual y cumplir con los mandamientos de Dios desde el entendimiento personal, muy luterano, reflejado en el concepto de Chabad, Chochmah, Binah, Dat. Milei tiene un libertarianismo que defiende a rajatabla, que coloca la libertad individual en el centro de su filosofía, aunque este concepto esté despojado de un marco religioso. En ambos casos se exalta al individuo como agente autónomo, ya sea en su relación con Dios, Chabad, o con el mercado, Milei, que para en este caso son casi lo mismo. ¿Por qué? Porque se ensamblan en términos de libertad. Lo que Chabad Lubavitch y Milei también tienen en común es la desconfianza en las instituciones estatales. Chabad Lubavitch históricamente plantea que los judíos hasídicos desconfiaron de las instituciones seculares que representaban estructuras de poder opresivas desde los gobiernos zaristas hasta los regímenes soviéticos. Chabad enfatiza la autogestión comunitaria como una alternativa a depender de estas instituciones. Milei comparte esta versión hacia el Estado, que en su discurso es visto como corrupto, opresor y como un freno al desarrollo humano. Ambos ven la dependencia estatal como un obstáculo para el verdadero progreso, aunque desde perspectivas diferentes.
Y esto, por supuesto, tiene que ver con una noción de un pragmatismo estratégico, pero mesiánico. Chabad Lubavitch ha demostrado una gran habilidad para adaptarse a contextos sociales y culturales diversos sin perder su identidad. Esto incluye establecer vínculos con figuras políticas de todo tipo para avanzar sus objetivos espirituales. Y yo me pregunto si el proyecto de Milei no es ese, en lugar de gobernar el país. Porque aunque su filosofía libertaria es, yo diría, más rígida que la del misticismo lubavitchiano, en la práctica ha mostrado disposición para vincularse con sectores religiosos y tradicionales totalmente antagonistas, como el judaísmo ortodoxo, el catolicismo conservador, el filonazismo y hasta cierto progresismo, si eso refuerza su base política. La relación con Chabad podría ser una estrategia más para construir alianzas. Entonces, esto nos lleva a la ética de la responsabilidad personal y el esfuerzo como mítica. Chabad Lubavitch enfatiza que cada individuo tiene un propósito divino. El individuo tiene un propósito divino y es responsable de contribuir a la mejora del mundo a través de lo que él llama el mitzvot, que son las buenas acciones. La redención, tanto personal como colectiva, se logra a través del esfuerzo. Y el esfuerzo incluye la traición. Esto responde muchas de las preguntas que se hace, yo creo bastante al pedo, Victoria de Masi. Por ejemplo, el que estuvo en el blog, lo nombraron sobre el blog. Esta gente que estaba con Lilita, después estaba con él y después se lo sacó de encima. En el caso de Milei es una ética meritocrática, pero sin mérito. Despojada de un marco religioso, la ética libertaria de Milei es profundamente religiosa. Y esto nos lleva a otra coincidencia, que es el simbolismo del orden que tienen ambos en el caos. Orden en el caos. Y esto nos acerca a lo que quiero decir de la libertad. Chabad Lubavitch, en su mística, en el concepto de Tikkun Olam, que es la reparación del mundo, implica traer orden divino al caos del mundo. Mientras que Milei plantea un discurso que promete poner orden en una Argentina que él describe como caótica, desordenada y sumida en el colapso económico. Esto puede resonar simbólicamente con la narrativa jabadiana de redimir y reparar un mundo roto a través, pero cuando digo a través no, es como con el caos como medio, sino cruzando el caos. El vínculo entre Chabad Lubavitch y el libertarianismo de Milei no es tanto una afinidad ideológica directa, sino una conexión simbólica y estratégica, como todo lo que hace Milei. Ambos comparten un enfoque en el liderazgo carismático, la responsabilidad individual y una cierta desconfianza hacia el poder institucional. Para Milei, vincularse con sectores religiosos como Chabad Lubavitch puede reforzar su narrativa mesiánica y ampliar su base de apoyo en sectores más tradicionales y espirituales. Ahora, ¿qué carajo tiene esto que ver con Karina? ¿Y por qué estoy trayendo esto a colación? Bueno, ¿por qué? Porque Karina es, digamos, Karina tiene una pata misticista a partir de un curso que hace de constelaciones familiares y reclama el poder invocar espíritus de animales y el espiritismo. Entonces hay un vínculo entre retos del Chabad Lubavitch, el libertarianismo de Milei y las constelaciones familiares, que radica en el interés común por la narrativa del trauma y la redención como motor de transformación. Y me pregunto si esto no es lo que Karina aportó acá. Porque en las constelaciones familiares, el individuo busca sanar patrones traumáticos heredados a través de una dinámica simbólica que reconfigura roles y vínculos en el sistema familiar, apelando al pasado para construir un nuevo equilibrio. Esto resuena con la narrativa mesiánica de Chabad, que promueve la redención colectiva desde el esfuerzo individual, y con Milei, cuya biografía pública se estructura alrededor del trauma original familiar de Beto el Malvado. Y además, esta idea de a la mierda con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y con todo ese pasado, porque la vuelta al pasado traumático tiene que ser una vuelta al pasado traumático, pero
como desde el presente y la responsabilidad individual y no colectiva. Entonces, la necesidad de superar todo esto es para alcanzar autonomías plenas. En las constelaciones familiares, esto opera como un espejo psicológico de estas dinámicas simbólicas. La ruptura con el pasado como acto necesario para proyectar un nuevo orden personal, político o espiritual. Por eso, para Milei y para Karina, no darle guita a la seguridad de Plaza de Mayo está directamente vinculado con las constelaciones familiares. Ahora bien, hay tres figuras claves en el libro de De Masi que aparecen en la narrativa y las pasa y las deja ahí y yo creo que es clave. Son de la Villa 31 de Retiro, Ariel Mamani, Héctor Espinosa y Gabriel Legendre, creo. Cada uno de ellos representa diferentes formas de lidiar con la exclusión del sistema. Ariel Mamani es un inmigrante peruano que incursiona en las criptomonedas desde lo que podríamos llamar un capitalismo marginal, operando en un contexto donde las reglas son flexibles y la documentación oficial es inexistente. Héctor Espinosa, dueño de un bar en la Villa 31 de Retiro, fundó el Partido Liberal de Jujuy y se siente expulsado tanto del sistema económico como del inmobiliario, ya que no puede ni siquiera alquilar en los barrios vecinos de la ciudad. ¿Por qué? Porque es negrito y no tiene trabajo formal. Por otro lado, que no hay. Por otro lado, y no se le da. Por otro lado, Gabriel Legendre, quien debe tomar 5 colectivos y trenes para llegar a su trabajo, depende de su celular como su posición más importante, ya que sin él no puede acceder a oportunidades laborales o beneficios. Y el celular se lo roban. El problema entonces es grave. Y es un problema subyacente que une a estas historias y es el acceso a la vivienda. Un tema que según el análisis ha sido particularmente agravado, mi análisis digo, ¿no? Ha sido particularmente agravado por las políticas de Rodríguez Larreta y Macri, que quisieron miamizar Buenos Aires. Estas figuras, al mismo tiempo que han perjudicado a los habitantes de las villas al mantenerlos en la marginalidad, también han facilitado que algunos logren integrarse informalmente, como por ejemplo la inmigración venezolana, al sistema mediante la no mediante, sino aportando a la flexibilización laboral de hecho. Fíjense el resultado y la actitud del sindicalismo ahora, que está de rodillas. Entonces, esta competencia que genera la inmigración venezolana hizo flexibilización laboral de hecho. Entonces, esto acabó debilitando el peronismo y el resultado es lo que está pasando ahora. Esto lo empezó Macri y viene Milei a recoger el resultado. Aquí es donde Victoria de Masi pasa de largo el punto crucial. Si bien Milei apeló a sectores diversos de la sociedad, las villas y el conurbano representan una paradoja dentro del contrato liberal. Estas zonas se sienten excluidas de los derechos universales que proclama el sistema, como el acceso a la vivienda y la igualdad, pero han desarrollado sus propias reglas y dinámicas alternativas. En ese sentido, la villa no es simplemente un espacio de informalidad, sino, atención, es la Villa 31 de Retiro, lo digo con total seriedad, es formalmente informal, con un conjunto de normas que van más allá de la ley estatal. Sin embargo, estas dinámicas no están exentas de contradicciones. Los narcos y bandas criminales, aunque son vistos como elementos negativos, también proporcionan una red de apoyo en la que el Estado y potencialmente un gobierno mileísta no puede competir. Esto plantea un desafío para Milei, cuya dependencia de figuras como Patricia Bullrich y su enfoque represivo podría alienar aún más a estas comunidades. En muchos casos, estas organizaciones delictivas ofrecen mucha más lealtad y ayuda práctica que el propio Estado, que además Milei quiere destruir. Entonces Milei acá sí está en una encerrona. Y Karina, digamos, con sus constelaciones familiares, la mira desde la estratosfera.
Este análisis nos lleva al tema central del libro y termino así. La fantasmagoría, el misticismo y las mitologías de origen. En última instancia, se trata de cómo estas narrativas impactan en las vidas de los más vulnerables. Ser morocho en el conurbano o en la Villa 31 implica un futuro marcado por la criminalización. Y que la historia de Masi no lo plantee seriamente y no se aboque a eso es grave. Trabajar para las fuerzas represivas, caer en la cárcel o terminar en un ataúd. Mientras tanto, las villas ofrecen territorios de resistencia y cierta tolerancia hacia cuerpos y sexualidades marginadas, permitiendo una libertad alternativa que Cuneo y Barona parece no querer permitir y que no se encuentran en la ciudad ya no, o sea, después de Macri, donde la discriminación es más sistémica, mucho más sistemática. Esto conecta con la construcción simbólica que rodea a Karina Milei y su apelación a una libertad alternativa. Por eso ahí tiene un nicho Karina Milei, que Masi no lo ve. Su narrativa, que incorpora elementos de Milei, Karina, que incorpora elementos de la cirugía plástica, el culto del cuerpo o la modificación del cuerpo, resuena con esta utopía liberal que existe en las villas, donde las reglas morales son más flexibles. Sin embargo, la coexistencia de abusos y oportunidades en estas comunidades pone de manifiesto una heterotopía liberal, una tensión entre territorialización, es decir, creación de espacios con reglas propias, y de desterritorialización, es decir, la falta de integración en el sistema formal. En este marco, Milei asocia su discurso de libertad con un origen traumático y una visión religiosa de la individualidad y el caos de la mano de su hermana. Sin embargo, esta religión de la libertad que ambos proponen choca con las exigencias prácticas del gobierno, donde la alianza con la casta política tradicional erosionan la coherencia de su ideología. Y así, el ideal de vivir y dejar vivir de la villa, que hace a la villa un lugar mucho más grato para vivir que la ciudad, y que Milei promovió en sus inicios, comienza a desmoronarse bajo el peso de las realidades del poder. Nos vemos la semana que viene y feliz Navidad.